La arquitectura Transformer, a través de la denominada autoatención en sus codificadores, permite que cada elemento de una secuencia de entrada calcule su relevancia en relación con todos los demás elementos de la misma secuencia. Hemos visto cómo lo hace a través de la fórmula de la atención, la Scaled Dot Product Attention en inglés. Atención de producto escalar escalado, nombre raro en español que, si a alguno le interesa, explicaremos al final del vídeo. Junto con la autoatención, el otro término clave de la arquitectura Transformer es el de múltiples cabezas. La autoatención calcula la atención de cada palabra respecto a las otras palabras de la secuencia. Pero, ¿calcula la atención de qué? ¿A qué está prestando atención esa palabra? ¿A cómo se coloca respecto a las otras? ¿A la relación entre un objeto directo o indirecto y una acción? ¿A la construcción sintáctica? ¿A la resolución de anáforas o relaciones entre pronombres, de la que hablamos en otro vídeo? ¿Cuáles de estos aspectos se pasan como valores a las matrices query, key y value que vimos que se determinan en la fórmula de la atención? Podemos situarnos en el momento en que los creadores de la arquitectura Transformer se plantearon estos mismos dilemas. Un mecanismo de atención tiene que recoger información sobre muchos aspectos de las relaciones entre las palabras para poder crear patrones fiables. Así que podría ser útil que, en lugar de centrarse en todas las reglas que debe tener en cuenta, podría centrarse en reglas gramaticales concretas e ir haciendo zoom solo en una de ellas. Y esa es la idea que va a aplicar la arquitectura Transformer y las derivadas de ella como BERT a través de las denominadas cabezas múltiples. La arquitectura Transformer, a diferencia de otras anteriores, aplica la autoatención dentro de la misma secuencia, en lugar de hacerlo entre una secuencia de entrada y otra de salida, como hacían los primeros traductores automáticos, que además aplicaban la atención solo una vez por capa. Ya sabemos que las capas permiten al modelo ir aprendiendo representaciones más complejas de los datos a medida que se pasa de una capa a otra. Cada capa recibe la salida de la anterior y lleva a cabo, sobre lo que es su entrada, su propio conjunto de transformaciones. Ajustes, normalización, cálculo del gradiente de pérdida, retropropagación. Esto permite al modelo poder aprender y reconocer estructuras y patrones cada vez más complejos. Pero antes de la arquitectura Transformer, en general, cada capa contaba con un único mecanismo de atención. Con la arquitectura Transformer, el codificador sigue teniendo varias capas, pero cada capa ya no tiene un único mecanismo de atención, sino que cuenta con varios mecanismos de autoatención más especializados. Cada una de estas cabezas de atención en cada capa tiene su propio conjunto de parámetros y, por tanto, puede aprender a reconocer diferentes tipos de relaciones entre los datos de la secuencia de entrada. Por ejemplo, una cabeza de atención puede centrarse en la relación entre los sustantivos y los verbos. Otra puede centrarse en la relación entre los pronombres y sus antecedentes. Otra en la relación directa o indirecta entre objetos y acciones. Estos parámetros que determinan cómo capturar las relaciones entre distintas reglas gramaticales forman parte de los hiperparámetros del modelo. Y todas estas cabezas múltiples se ejecutan al mismo tiempo en cada capa, pero se mantienen en paralelo, no se comunican entre sí hasta que se lleve a cabo una concatenación final. Este sería el esquema del proceso a través de la arquitectura Transformer, con los cálculos de matrices similar al que hemos visto en anteriores vídeos, pero en el que ahora cada capa del codificador tiene autoatención con múltiples cabezas. Esto hará que, en lugar del cálculo de una fórmula de la atención por capa, se lleve a cabo uno por cada una de las cabezas de atención en cada capa, 8 en este esquema, 4 en este flujo para reducir espacio. Pero esta es la diferencia entre atención única aquí y múltiple aquí. En el esquema, en la capa de entrada, el proceso es como el ya visto. Partimos de una matriz X inicial ya tokenizada
e incrustada a partir de la secuencia de entrada. Aquí esta o la que fuera. El proceso a través de las capas se mantiene también igual, según el número de capas determinado en el modelo. Cada capa tiene en común la misma estructura general y las redes de retroalimentación, pero los pesos o parámetros de estas operaciones con atención única son únicos para cada capa. Y ahora la novedad es que incluyen operaciones de autoatención de múltiples cabezas con pesos y parámetros diferentes para cada una de esas cabezas en cada capa. Cada capa lleva a cabo operaciones usando la fórmula de la atención a través de todas sus cabezas de atención múltiple. Así, en X tenemos las dimensiones iniciales, dimensiones sin ningún contexto. A través de las capas y cabezas irá por todo el proceso de multiplicar por los pesos de una query, una key y una value. Cada capa devolverá unos valores ajustados en sus operaciones que pasa a la siguiente capa. Las capas entre la de entrada y salida, llamadas ocultas, llevan a cabo estos mismos procesos, aunque los resultados no suelen ser visibles. Hasta que en la última capa tendremos una matriz R. Será una representación muy transformada y refinada de la secuencia de entrada original. Pero ahora dentro de cada capa se produce el cálculo de la autoatención con cabezas múltiples. En este ejemplo tenemos 8 matrices de autoatención en cada capa, que podemos ver en los subíndices desde Z0 a Z7, cada una con sus conjuntos diferentes de query, key y value. Cada una hace su cálculo de la atención con la fórmula que conocemos y produce, recuerda, esto pasa en cada capa, 8 instancias diferentes de atención, con valores propios, y ninguna de estas instancias se comunica entre sí. De momento se procesan en paralelo. Como decíamos antes, la primera cabeza se puede centrar, hacer zoom en los antecedentes de los pronombres, mientras que otra cabeza lo hace con las relaciones entre verbos y sustantivos, y así con las demás. Así que los pesos de cada matriz, query, key y value hacen referencia a parámetros totalmente diferentes y de momento sin relación entre ellos. Y posteriormente, recuerda de nuevo, dentro de cada capa se ponen todos estos datos juntos. Se hace literalmente así porque lo que realmente ocurre es que se concatenan. Todas estas matrices Z en cada capa se concatenan a lo largo de una dimensión específica para producir una sola matriz de salida para cada capa completa de atención de múltiples cabezas. La dimensión de esta matriz es igual a la dimensión de las características concatenadas, mientras que mantiene el número de tokens de la secuencia. Y por último, esta matriz de salida concatenada tiene que ser transformada por otra matriz de ponderaciones para que su dimensión de características vuelva a ser igual a la de la matriz de entrada, asegurándonos así que esta nueva matriz de salida que se está creando a partir de la capa de atención de múltiples cabezas pueda ser procesada en la siguiente capa en la red, en la que se volverá a repetir todo este proceso. Vamos a una parte más práctica usando el modelo base BERT, que como podemos ver en su configuración cuenta con 12 capas y cada capa tiene 12 cabezas de atención. Por tanto, realmente se estarán realizando 144 cálculos separados de la fórmula de la Scaled.ProductAttention, y cada uno de estos cálculos se centrará en entender diferentes reglas gramaticales y luego, juntándolos todos, deberíamos tener una comprensión genérica del lenguaje. Las ventajas de estas arquitecturas basadas en Transformer es que pueden centrarse en múltiples relaciones simultáneamente. Así, por ejemplo, en la frase que vamos a utilizar como secuencia de entrada, que vamos a usar en inglés, porque la tokenización al español es mucho más confusa y aportaría más complejidad innecesaria ahora. Podremos ver de modo visual cómo las cabezas se centran en reglas gramaticales concretas, como en las relaciones entre objetos y acciones, la proximidad, etc.
BERT y los modelos Transformer en general aprenden estas diferentes relaciones creando múltiples subespacios, pequeños espacios vectoriales de query, key y value en cada cabeza y cada capa codificadora que están aprendiendo diferentes aspectos del idioma a la vez. Desde luego ya ha habido rigurosas investigaciones académicas que intentan determinar qué es exactamente lo que estudia cada una de estas cabezas en cada capa. En este artículo intentan visualizar todas las diferentes puntuaciones de atención en las diferentes cabezas y en las diferentes capas. Cuando dicen aquí cabeza 810 significa la 10ª cabeza de la 8ª capa de esas 144 cabezas con las que cuenta la base de BERT. De modo que 810 es la 10ª cabeza de la 8ª capa. Encontraron que estaba calculando específicamente puntuaciones de atención sobre las relaciones directas entre objetos. De modo similar, comprobaron que la cabeza 76 puntúa aspectos relacionados con pronombres posesivos. Vamos a reproducir con código el proceso con nuestra propia secuencia de comandos Python en Colab, usando las mismas herramientas utilizadas en este análisis, lo que nos permitirá visualizar todo lo que hemos estado diciendo y a las puntuaciones de atención operando en las diferentes cabezas y capas de codificación. Repetimos un proceso muy similar al ya visto en otros vídeos. Usamos Colab y Python. Aquí tenemos los imports necesarios que incluyen transformers, torch, pandas y esta librería BERT-Viz realmente magnífica. Es la usada en la investigación y que nos permite crear visualizaciones muy detalladas de lo que está pasando en cada una de las cabezas de cada una de las capas del modelo BERT, cualquiera de las 144 con que cuenta. Luego de instalarlas, las importamos para usar en nuestro proyecto y empezar por cargar el modelo base BERT sin más. Ahora creamos la secuencia de entrada. Ya dije que vamos a usar una en inglés. En los enlaces del comentario del vídeo aparece otro Colab muy similar a este, pero con un texto en español. Podemos ver en él que la tokenización es mucho más compleja que la que hace del inglés, lo que complica también la comprensión de lo que está haciendo. Comprensión que en general no debemos ver como si las relaciones las estuviera haciendo un profesor de lengua. Estamos ante un proceso muy diferente. Tratan la misma materia prima, las palabras y las relaciones entre ellas, pero las tratan de forma muy distinta. En muchas de las matrices de atención, token a token, podemos ver cosas sorprendentes, como que casi la mitad o más en ocasiones de la atención de una palabra va al punto y seguido que se encuentra en la frase. Así que usamos esta secuencia de entrada y con lo que hicimos aquí ya tenemos un modelo y un tokenizador BERT preconstruidos que podemos usar. En esta línea usamos el tokenizador de BERT y en esta convertimos los tokens en un tensor PyTorch y le aplicamos ANSKIS, que añade una nueva dimensión al principio del tensor, lo que hace que pase que la longitud, que tenga la secuencia 20 o lo que sea, se convierte en un lote 1,20 por ejemplo, porque eso es lo que está esperando el modelo de procesamiento del lenguaje natural. Profundizaremos más sobre PyTorch en próximos vídeos. Lo que vemos aquí ahora es la tokenización de nuestra secuencia. Cada número representa un token de nuestra frase. Lo que vamos a hacer ahora es que esta frase convertida en un tensor de tokens pase a través de 12 capas, cada una con 12 cabezas de atención, y que se lleven a cabo 144 diferentes cálculos de atención de producto escalar escalado. En esta línea recogemos las puntuaciones de atención de BERT. En esta línea recogemos el promedio final de la atención después de que se han recorrido todas las capas. Aquí le pedimos que nos lo muestre como un marco de datos apareciendo por filas y columnas. Observa que cada fila es la palabra y en cada columna se van mostrando los valores de atención que se han calculado de esa palabra para cada una de las otras palabras de la secuencia. Cada fila, que ya sabemos que se ha normalizado con softmax, debe sumar 1, las columnas no. Para empezar, observa el primer y último token, CLS y SEP. Son tokens especiales en BERT, sobre los que hablaremos en detalle en próximos vídeos, sobre lo que significan y lo que hacen.
Pero lo cierto es que intentar sacar conclusiones a partir de estos valores no es nada sencillo. En casos concretos como Ji y Juan sí ha otorgado un mayor valor de relación en las dos relaciones, pero en general no es nada sencillo intentar extraer patrones de esta sucesión de números. Aquí es donde entra en juego la librería BERT-Viz, que nos muestra visualizaciones muy buenas y además interactivas de cómo está trabajando cada cabeza en cada capa. Lo hacemos aquí con HeadView de la librería BERT-Viz. Esta primera visualización incluye los contenidos de todas las cabezas de atención. En el desplegable podemos elegir la capa y los colores representan la cabeza de esa capa de codificación para cada palabra. Vemos cómo de modo interactivo, situándonos sobre cada palabra, nos muestra con colores sobre qué cabezas se relaciona con las otras palabras. Así, si miramos en la capa de índice 2, podemos ver que hay este persistente color azul claro y color azul oscuro en la cabeza de atención que se mantienen centrado en la palabra justo después de ella. Aquí estamos en la palabra he y vemos los azules en was and right y así con todos los demás. Si echamos un vistazo al sexto índice, que es la séptima capa, podemos ver que en esta capa podemos encontrar un buen ejemplo de cómo referencia las palabras por localización. Pero podemos hacer zoom en cabezas específicas. En esta línea hacemos que muestre la cabeza 3,1, lo que indicamos aquí como layer igual a 2, heads igual a 0. Es una de las que hemos mencionado previamente y en la que se ve claramente cómo lo que hace cada palabra es referenciar a la posterior. En el artículo de investigación que mencionamos antes también afirmaba que la cabeza 8-10 relaciona los objetos directos con sus verbos. Vamos a comprobar esto. Accedemos con layer 7, heads 9 y vemos cómo book se relaciona con recommended y this, me con recommended y to, like it con an y like it. Observa también lo que dijimos en el anterior vídeo, que la atención de una palabra sobre sí misma puede no existir o ser de baja puntuación. Aquí sí aparece en like it, pero por ejemplo es inexistente en book y en muchas otras. Esta cabeza se centra en las relaciones objetos-verbo, no en la proximidad entre ellos, y será al final cuando se combinen en una única representación. Podemos también visualizar la matriz de esta décima cabeza del octavo codificador. Es similar a la matriz que vimos antes, pero ahora en lugar de tener una atención promedio de la capa final, son específicamente las puntuaciones de atención en la décima cabeza de la octava capa. Podemos ver la puntuación alta de recommended con this, me, it o la fuerte relación de más del 50% de it con like it. En resumen, así es como la atención de múltiples cabezas permite a BERT, pero también a GPT y T5 y la arquitectura Transformer en general, encapsular la atención en múltiples cabezas, cada una focalizada en diferentes reglas gramaticales y luego combinarlas todas en una matriz final que muestra para cada token con una representación completa de su atención en contexto. Ya hemos hecho que nuestro modelo aprenda algo. El siguiente paso es poder transferirlo para llevar a cabo tareas específicas con IA generativa, como veremos en los próximos vídeos. Decía al empezar que terminaría explicando el significado de atención de producto escalar escalado. Suena raro, pero tiene todo el sentido, y aunque no sea algo especialmente importante, este tipo de denominaciones dan lugar a discusiones interminables, como la de librerías o bibliotecas en programación. El término inglés es Scaled.Product-Attention. Además del término attention, incluye otros dos, Scaled y .Product. .Product se traduce en castellano por producto escalar y es la denominación que recibe en álgebra lineal la multiplicación de vectores, que en la fórmula hacemos aquí con Q por KT y aquí con el resultado de softmax, que también es una matriz por V. Esto es lo que hace que en castellano aparezca atención de producto escalar. El otro término scaled, que en castellano traducimos por escalado, se parece a escalar, pero no tiene nada que ver. Con scaled hacemos referencia al cambio de escala que hacemos tras la multiplicación de Q por KT, que ya dijimos que el resultado es dividido por la raíz cuadrada de la dimensión de la matriz K. Estamos cambiando la escala.